partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde hace 7 años, en este programa pionero, conectando a la diáspora venezolana en su nueva geografía, conectándola con el país y al país con su diáspora, conectando a las organizaciones de carácter transnacional en todas las áreas y ámbitos. Lo hacemos a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, el rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Hoy tenemos un distinguido invitado que se encuentra en Colombia, pero antes de presentarlo, que tiene un currículum muy extenso, voy a tratar de reducirlo. Varias cositas. En primer lugar, esa declaración del señor Trump en Estados Unidos con el tema del petróleo en Venezuela suena al más rancio colonialismo que uno pueda imaginar. Hay que declararse en contra de opiniones de ese tipo porque de verdad muestran así el cuatrerismo en la gestión de la relación de países que debería ser mucho más respetuosa. Acaba de salir un interesantísimo artículo en ABC con una institución financiera haciendo un estudio sobre el tema de la importancia del emprendimiento de género, el papel de la mujer en el desarrollo del emprendimiento, en el desarrollo de la economía, es fundamental. Lo hemos estado conversando con la gente de Atraem, la Asociación de Trabajadores Autónomos para ver cómo iniciamos un proyecto con ellos en esta área. La Corte Penal Internacional se instaló su oficina en Venezuela. Eso es, bueno, yo creo que lo van a pensar muchísimo más las autoridades vinculadas al tema de la persecución y el hostigamiento a los políticos venezolanos, a la sociedad civil, a los militares que entran en desacuerdo con la forma en que se está destruyendo y saqueando a Venezuela. Y para vincularlo con el tema universitario, que vamos a hablar con el profesor Luis Núñez, las recientes elecciones en la Universidad Central de Venezuela ya dan 2 candidatos. Humberto Rojas, profesor de la Escuela de la Facultad de Ciencias de la Central, y el profesor también Víctor Rago. Con Humberto Rojas, quien es miembro además del segmento que hemos construido de la educación superior, hemos hablado mucho sobre el tema de la diáspora y cómo es necesario incluirla. Y de eso vamos a hablar precisamente con Luis Núñez. Luis Núñez es profesor tanto en la ULA como en otras universidades del mundo. Ha sido conferencista. En este momento está en Santander, en la universidad en Colombia. Es licenciado en física, doctor en ciencia, además ha pasado por todas las universidades. Es egresado de la Universidad Simón Bolívar en física, hizo el doctorado en la Central de Venezuela, es profesor en la Universidad de los Andes, es decir, las 3 universidades que concentran el grueso de la investigación en Venezuela. Ha sido profesor invitado en Francia, España, Estados Unidos, etcétera. Ha sido además un propulsor del Parque Tecnológico de Sartenejas, ¿no? de la ULA. Sartenejas fue otro de los parques que se creó junto a Tecnoparque en el estado Lara, del que lo dirigía el profesor, no recuerdo el nombre, del Eduardo Cabré. Y
Además, él ha estado trabajando con todo lo que es repositorios de información, con Saberula, y forma parte de unas redes transnacionales en el área de la física. Yo creo que allí vamos a hablar mucho, porque yo creo que por ahí está el camino. Entonces, no sé si me quedó algo en el tintero con el currículum, Luis, pero me gustaría que nos comentaras dónde te encuentras ahora, qué estás haciendo y cómo estás viendo el panorama con la diáspora y las universidades venezolanas. Yo en este momento estoy en Salamanca, en una estancia de investigación con colegas de la diáspora también acá. Ok, Así que perfecto, mejor todavía. aprovechando aún más ese tipo de redes que tejemos. Pero sigues trabajando en Colombia o no? Sí, 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 sí. Yo soy profesor titular de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, en Colombia, Ok, y soy profesor jubilado de la Universidad de los Andes en Mérida. ok, entonces cuéntanos cómo estás viendo el tema de las redes, porque tú formas parte de esas redes, la red de física. Estaba pensando, nosotros entrevistamos en algún momento a Reina Camacho, creo que es del Centro de Física en Francia, que impulsó o forma parte de esa red de física. Yo no sé lo que viene después, pero sé que me quedé en el terreno de la física. ¿Cómo estás viendo el tema este? ¿Cuál es el posible papel que se puede jugar allí, dada tu experiencia, tu amplia experiencia en este tema? Reina fue estudiante mía y fue de los comienzos de esa construcción de redes que hemos hecho, ¿no? Esto, eh, vamos a ponerlo en perspectiva. Yo creo que la única salida que tiene la reconstrucción de las universidades en Venezuela es apoyándose en la diáspora, es construyendo una universidad global, si lo quieres ver así, o más aún, utilizando toda esa capacidad, todo ese recurso humano que migró de manera involuntaria, de manera obligada, y que ahora está unos con mayor fortuna, entre los cuales me incluyo, que estamos haciendo para lo cual fuimos formados y seguimos haciendo lo que nos gusta, pero hay una cantidad de otros colegas que tienen que hacer otras cosas y que muy bien pueden ser captados, muy bien disfrutarían muchísimo en colaborar con la reconstrucción de la universidad. La Ok, universidad venezolana ha sido destruida por diseño. ¿Okay? Eso no se siente tanto en Caracas. Las elecciones en la central nos ponen muy, muy contentos, pero la destrucción de la universidad fuera de Caracas, igual que no hay gasolina fuera de Caracas, así no hay universidad fuera de Caracas. La Universidad de los Andes, la Facultad de Ciencia, está desmantelada. Hemos visto qué ha pasado con las bibliotecas en UDO, hemos visto qué ha pasado también con los institutos, con la Facultad de Ciencia en Luz. Entonces, esa destrucción por diseño, con adrede, con mala intención, es un poco lo que tenemos que reconstruir. claro, eso que tú estás diciendo, yo creo que esa es una de las pocas áreas en el campo educativo en el que el gobierno no ha mentido. En todo lo demás ha sido una coba permanente, pero eso, por ejemplo, de doblegar al dólar, y entonces ahorita toda la economía se mueve en dólares, vamos a crecer, y bueno, ya la persona que pesaba antes 100 kilos, que era la economía venezolana, ahorita está pesando 25, digamos, a punto de no poder sostenerse en pie. Pero en el caso de la educación ellos han sido claros, su propósito es ideologizar y su propósito es adoctrinar, y aquel que no esté con eso no tiene sentido. Entonces eso destruye la autonomía y eso destruye la capacidad de reflexión y por supuesto la generación del conocimiento. Esa ley de ciencia y tecnología, la última que ellos elaboraron, creo que la última, decía algo así como la ciencia con sabor a pueblo. La ciencia tiene sabor a conocimiento, tiene sabor pero sabor a pueblo es una cosa, además, ¿de qué pueblo estamos hablando? Porque son abstracciones. Ahora, eso es verdad, digamos, ellos lo han hecho por diseño, pero las universidades venezolanas venían con problemas. Es decir, tú que has sido parte del parque tecnológico, que fue uno de los intentos
de las universidades y del sistema de ciencia y tecnología en Venezuela por conectar todo ese sistema que es investigación, desarrollo e innovación, es decir, conectar a la universidad con la empresa. Había unas barreras muy profundas que se intentaron romper, pero que no se han terminado de romper y que luego este gobierno, de alguna manera con su política, lo que ha hecho es frenarlo. ¿Cómo hacemos para que todos los actores del proceso de innovación y desarrollo tecnológico sean parte de este proceso? Mira, esa dificultad que tú mencionas está presente en todas las universidades de América Latina. Quizás Brasil es algo que ha logrado darle la vuelta en algún sentido, sobre todo por la economía brasileña, la escala de la economía brasileña. Pero la vinculación de la universidad con la sociedad, la vinculación de la universidad con la industria es un problema que no hemos resuelto en la Universidad Latinoamericana. En el caso de la Universidad Venezolana, hasta, qué sé yo, el 1998, por ahí, cito a Teodoro Petkov, estábamos mal, pero íbamos bien. Ya, había un intento bien interesante por parte de las universidades a través de iniciativas como la del Parque Tecnológico. En el caso del Parque Tecnológico de Mérida, yo participé muy de cerca y se hicieron cosas. Se hicieron cosas de crear empresas, de hacer incubadoras, de spin-off. En ese momento no se llamaba así, pero eran de sacar las cosas que hacíamos en la universidad y convertirlas en productos. El CITEC, que es el centro de innovación en donde se diseñaron un montón de, de instrumentos quirúrgicos, de herramientas que se vendían a los traumatólogos, es un éxito. Y todavía en estas infames condiciones, el CITEC sigue vivo y sigue haciendo cosas y sigue proveyendo a la salud de instrumentos desarrollados por intelectuales, profesores, investigadores. Entonces, sí, teníamos problemas, no estábamos conscientes de una cantidad de cosas, pero es otra escala la destrucción. De lo que estamos hablando es que no hay fibra óptica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, no hay bombillos porque se los robaron, no hay luz porque se robaron las acometidas. O sea, la destrucción es otra cosa, ¿no? No es un problema de ponernos a pensar de cómo vinculamos. En la reconstrucción tenemos que plantearnos una cantidad de esas fallas, a ver cómo las reconstruimos. Y con lo que hemos aprendido afuera, con lo que hemos aprendido de otros modelos de educación, estoy seguro que no repetiremos o trataremos de no repetir los mismos errores que tuvimos, que no eran realmente errores, sino efectivamente malas prácticas que se habían heredado de otras generaciones. ¿Sí? Cuando se intentó hacer el PPI, el programa de promoción a la investigación, era eso, cómo generábamos dentro de Venezuela la carrera del investigador. Simultáneamente lo hizo Argentina, simultáneamente lo hizo México, pero en el camino Venezuela se quedó en el aparato y se pervirtió esa carrera del investigador, esa idea de calidad. ¿Por qué? Porque no era consona con la visión de un Estado que se estaba construyendo, un gobierno realmente. Claro, estaba pensando en lo que ha hecho el régimen venezolano con las universidades, bueno, con la educación en general. Nosotros, recuerdo, ahorita que hablaste de Internet y los cables, recuerdo que nosotros fichamos aproximadamente 7.000 instituciones educativas de bachillerato y primaria en todo el país, públicas y privadas, ¿no? Y en algunos estados, el porcentaje de instituciones educativas públicas con laboratorios de computación era del 2%. Y no estamos hablando de Internet, estamos hablando nada más de laboratorios de computación. Y cuando uno constata eso y ves que el porcentaje de los estudiantes, el 90% de los estudiantes se concentra en las instituciones públicas
y la oferta de cursos de Internet y de centros de computación lo concentra el sector privado, que es el 30%, tú dices, no hay calidad. Y sin calidad no hay equidad. No es posible la equidad en la educación si no hay calidad. Y una de las condiciones de la calidad hoy es contar con laboratorios de computación, porque bueno, porque ahí está la información, está una parte importante de las conexiones globales. Eh, yo rescato lo que tú señalas, yo agregaría solamente que además de los parques tecnológicos se crearon empresas universitarias, se crearon fundaciones y se intentó flexibilizar, pero el tema universitario es como tan complejo, era tan duro que costaba avanzar. Sin embargo, como tú dices, es verdad, estábamos mal, pero íbamos por buen camino, si se estaban logrando cosas. Y ahí tú señalas otro tema que es el aporte que puede hacer la diáspora. ¿Cuál o cuáles pueden ser los aportes de la diáspora? Tú que además estás ahora conectado, estás haciendo función de investigación y docencia en otras universidades en el mundo. Mira, aquí hay una situación clara, ¿ok? Un poco te voy a hacer el recuento de mi participación construyendo esas redes con la diáspora. Nosotros arrancamos en el 2005 quizá, de manera formal, ¿okay? Fue nuestro primer becario que lanzamos a, a que se formara en Francia. Entonces, estamos hablando del 2005 y un poquito antes. Entonces, son programas alfa de la Unión Europea que empezamos a utilizar, que empezamos a construir. Y a partir de ahí se desarrollaron, se enviaron solamente de la ULA. Nosotros enviamos entre el 2005 y el 2009 9 estudiantes a hacer su doctorado, entre los cuales está Reina Camacho, y otros estudiantes de la ULA. De la central también. Eso fue a través de un programa que se llamó HELEN, que es High Energy Physics for Latin American European Network, una red de física de altas energías, en donde un programa alfa, era un programa alfa, donde se formaron un montón de estudiantes de distintos países de América Latina. Entonces, ellos salieron en ese momento y continuaron su doctorado en distintas instituciones de Europa, ¿no? Entonces, ahí, cuando están ahí, cuando están haciendo su doctorado, ellos comienzan a pensar de cómo van a revertir todos ellos. O sea, Venezuela nunca fue un país de migrantes, ahora lo somos, pero nunca fuimos un país de migrantes. Quienes estudiaron afuera no buscaban la manera de incorporarse, de regresar, y dentro de las universidades hacíamos esfuerzos de todo tipo para incorporarlos a ese personal docente y de investigación de las distintas universidades. Entonces, cuando ellos se van, comienzan a ver que no van a regresar, y desde allá ellos mismos y con el anclaje nuestro en el país, armamos un invento que se llamó el Centro Virtual de Altos Estudios en Altas Energías, se vale 2. Y eso, ellos mismos, esta diáspora, le puso la etiqueta de B, se vale 2B. Y ellos mismos allá, estos 6 que salieron, se encontraron con otros estudiantes egresados de la Simón Bolívar. Yo estoy hablando de mis estudiantes de la ULA, pero ellos se encontraron allá con otros egresados de la Simón Bolívar que estaban haciendo su doctorado, y otros egresados de la Central, y entre ellos se armaron y empezamos un programa de formación en física de altas energías en Venezuela. Entonces, se daba clase por internet, no existía Zoom, era todo un tema, dar clases de manera síncrona, es decir, clases en donde ellos tenían que grabar la clase, ponerlas en la web, de tal manera que pudieran verse en directo o en diferido. Y ahí construimos la primera iniciativa. Claro, ahí también se encuentran con una diáspora que por razones distintas, y una diáspora
con mayor tradición histórica, que es la diáspora de colombianos en física, ¿no? Entonces también ahí comenzamos a interactuar con esas dos diásporas. Y ahora para mí es un verdadero placer tener que coordinar estas dos diásporas, y comenzamos también a ver la diáspora de estudiantes en física de Perú. Y se nos ocurrió eso, plantear cómo escalábamos. Estamos hablando que entre el 2014 y el 2015 teníamos cerca de 120 estudiantes de Venezuela matriculados, siguiendo esos cursos. Entonces, se unieron también algunas instituciones en Colombia, y eso nos dio la posibilidad de pensar cómo organizamos algo con un poquito más de tiempo. Y otra vez, apoyados en un programa que se llama Física Sin Frontera, que es del Instituto de Física Teórica de Trieste, varios de estos estudiantes, entre los cuales está Reina, pero también otros estudiantes como, ¿cómo se llama él? Arturo Sánchez, viajaron por América Latina a ver cómo contactaban a instituciones, cuál era la realidad que se tenía, y que pudiera extenderse esta experiencia de dar docencia, de impartir cursos, de formar personal a distancia. Y fue muy chévere, fue muy positiva, y a partir de ahí nos planteamos armar una propuesta de Erasmus, de Erasmus Plus. Y eso es lo que estamos trabajando. Nos ganamos esa propuesta de Erasmus en el 2019, y eso nos obligó a armar una maestría entre 8 universidades, 2 en Venezuela, la Central de la Simón Bolívar, 2 en Colombia, una donde estoy yo, en la Universidad Industrial de Santander, otra en Bogotá, que es la Universidad Antonio Nariño, 2 universidades en Ecuador, que es la Universidad Yashay Tech y la Universidad San Francisco de Quito, y 2 universidades en Lima, en Perú, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, hicimos una red, y en eso estamos en este momento funcionando, y hemos mostrado la prueba de concepto de que esa diáspora, y en este caso todavía mucho más interesante, que un conjunto de universidades puede unirse y puede establecerse en una fortaleza, complementar esa fortaleza que tienen unos y otros, y ejecutar un programa formal de maestría. En eso estamos en este momento. Entonces, no, es que lo que estás diciendo, lo que estás señalando, porque ahorita vamos a ir al primer corte, Luis, y por eso te estoy cortando, no porque es interesantísimo, porque estás mostrando lo que es posible, digamos, no estás hablando de teoría, estás hablando de hechos reales que se vienen trabajando y de logros. Yo creo que esa es la mejor demostración, pero mientras tú hablabas, pensaba en varias cosas. Una primera, que era la afirmación, cuando estábamos comenzando este trabajo, que decíamos que la diáspora no es el problema, es parte de la solución, que es una ganancia de tener personas que hablan otro idioma, otras redes, otros contactos, eso es lo que hace sumar. Pensaba en los oponentes al programa de becas Mariscal de Ayacucho. Me comentaba Leopoldo López Gil, cuando presidía esa institución, que quien era rector en ese momento, Maíz Vallanilla, fue así como un gran enemigo al principio del Mariscal de Ayacucho, porque decía que iba a ser la fuga de cerebro. Cuando regresaron, en la onda de lo que tú señalabas, que la gente lo que quería era regresar a Venezuela, se crearon las primeras maestrías en casi todas las materias, porque ya tenía gente preparada que venían con maestría y doctorado de los centros educativos del mundo. Pero te voy a dejar varias preguntas en relación con este tema, porque tenemos una situación en la que la Ley de Ciencia y Tecnología, la última, la que se hizo por el Parlamento de 2015 a 2020, no contempló el tema de la diáspora en la Ley de Ciencia y Tecnología. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Cómo involucrar al sector privado? Eso lo vamos a dejar para el segundo segmento. Entonces, lo que te pediría es desconéctate y te vuelves a conectar al mismo Zoom para el próximo segmento. Te conectas de inmediato para el próximo segmento. okay. Nos vemos ahora. Chao.
los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con nuestro distinguido invitado, el profesor Luis Núñez, investigador. Él es licenciado en física en la Universidad Simón Bolívar, doctor en ciencias en la Universidad Central de Venezuela, profesor en la Universidad de la ULA, en este momento en la Universidad de Santander. Es coautor de más de 250 artículos en su área de especialización. Ha sido profesor e invitado en Francia, Estados Unidos, España, etcétera. En este momento se encuentra en la Universidad de Salamanca y conversando de experiencias concretas, de logros, de cómo se construyen redes. Y le dejaba al final del segmento anterior una gran preocupación. ¿Y por qué esta preocupación? La última ley de ciencia y tecnología que fue aprobada, llegó creo que a esta segunda discusión, no incluía la diáspora dentro de su... no existía, la diáspora no existe para esa ley, ¿no? Es decir, pareciera que no hay 8 millones y pico de venezolanos fuera de Venezuela y que además hay docentes, investigadores, gente como ustedes creando redes, ¿no? Yo me enteré de esa red en Francia con Reina, con la profesora Reina, y ahora estoy descubriendo todo un mundo, todo lo que ha avanzado ya con maestría, formando centenares de personas en una red internacional, ¿no? Entonces, sorprende porque hay un vacío
legal en relación con la diáspora, es decir, no se sabe cómo aprovechar esas capacidades y como tú decías al principio, la diáspora es una pieza importante en el proceso de reconstrucción de la Universidad Venezolana, sumados a las personas que se han quedado en Venezuela peleando, resistiendo, tratando de defender la autonomía hasta donde es posible. Yo he conversado y hemos tenido reuniones porque Humberto forma parte del segmento que se ha creado de educación superior y uno de los temas es cómo utilizar la diáspora y por eso hemos estado pensando que cada universidad debería tener información de dónde están sus docentes, qué están haciendo, etcétera. Lo que tú señalabas me lleva a pensar en otra iniciativa que la está trabajando, por cierto, una investigadora muy joven que está en este momento en Alemania, que ha trabajado sobre el tema de la diáspora venezolana en Colombia. Y tuvimos ocasión de conocer un proyecto alemán que es así como el proyecto en educación superior, que lo que busca es internacionalizarse, conectarse, establecer redes. Entonces pareciera que esto es fundamental y nosotros nos estamos perdiendo ese potencial de crear posgrados conjuntos, de hacer investigaciones, de crear consorcios internacionales de investigación, de hacer un poco como hizo la Unión Europea, de ir creando iniciativas que homologuen cursos y que además flexibilicen, porque la obsolescencia tecnológica crece a un ritmo que asombra y las carreras no están en capacidad, digamos, la visión tradicional de la universidad no está en capacidad de dar respuesta a los nuevos requerimientos. Son como muchas preguntas, así que por favor, Luis, siéntete en libertad de dar respuesta a todas ellas o a las que consideres más importantes. No se oye, Luis, estás en mute. Listo, ahora sí. Entonces, ¿cómo veo yo el panorama? Y es una cosa obvia. No lo he dicho, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho mucha gente. Hay tres momentos. Uno, el momento que estamos viviendo y que todavía vamos a vivir un rato, que es el de la palabrita esa nueva que se llama resiliencia, que es ver cómo resistimos y nos recuperamos. Esa propiedad que tienen los resortes y los muelles de volver a su estado. Nunca vamos a volver al estado que teníamos, pero bueno. Luego, obviamente, está el día de la reconstrucción y luego el futuro, que es a recordar. Y si quieren algunas obviedades, son 3 R, ¿no? Resiliencia, reconstrucción y recordación. Los recuerdo. Entonces, ¿qué hacer en este momento, que es la palabrita de siempre? La verdad es que yo no me preocupo por la ley de ciencia y tecnología, ni mucho menos. O sea, y la muestra de que se pueden hacer cosas sin tanta dificultad es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros tenemos estudiantes de la Central, tenemos estudiantes de la Simón Bolívar que están haciendo parte de su maestría con toda esta formación que le estamos dando, no solamente desde Europa, con parte de la diáspora, sino desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, en el caso venezolano, pero también hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Colombia. Estamos favoreciendo un montón de estudiantes que están haciendo lo que se hace en un programa Erasmus, que es yendo hacia otras instituciones. En la Universidad Industrial de Santander hemos recibido ya al menos 6 estudiantes entre venezolanos y peruanos que hacen parte de una pasantía de investigación. Entonces, ok, eso lo hacemos gracias a que tenemos financiamiento, porque nos conseguimos este proyecto Erasmus, ganamos un proyecto Erasmus en esa competencia y tenemos financiamiento para construir. Construimos un laboratorio, compramos equipo y lo instalamos en la Universidad Central de Venezuela y lo instalamos en la Simón Bolívar, lo instalamos en Colombia y lo instalamos en Ecuador y lo instalamos. O sea, cada una de estas seis instituciones de América Latina tiene un laboratorio financiado por la Unión Europea, un laboratorio de física nuclear. Entonces,
y se instaló y lo estamos, y ahí se desarrollan prácticas que son remotas, que es una innovación dentro de esto, que yo puedo controlar los equipos de la Simón Bolívar desde Bucaramanga y yo puedo controlar los equipos de la central desde Quito. Eso es parte de la innovación. Pero aparte de eso, lo que estamos mostrando es que se puede tener una universidad global. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el caso concreto de Venezuela? Aguantar el aguacero, y el aguacero va a durar. ¿Y cómo tenemos que aguantar el aguacero? Con estas medidas que lo que hace es mantener los sueños de una generación de jóvenes que se están formando y que no le ven futuro, no tienen futuro. Acabamos de sacar 3 estudiantes al CERN, una de ellas de la Universidad de los Andes, a que comiencen a hacer esa vida de estudiantes de posgrado. Y lo estamos haciendo porque hay cantidad de talento, de gente valiosa que en Venezuela en este momento no le ve futuro. A los estudiantes de física de la Universidad de los Andes son poquitos y ingresaron menos, porque no le ven sentido a la actividad académica, sencillamente por los salarios. Ahí no hay vida. ¿Cómo mantener los sueños de esa juventud, de esos jóvenes? Eso es nuestro compromiso y eso es lo que estamos haciendo. Después vendrá el día D y tenemos que ver cómo repatriar ese talento, cómo rearmar el tejido académico destruido, cómo cooperar y reconstruir esos sueños. Y ahí juega un papel importante la diáspora, porque tenemos que ver cómo hacemos para dar clase en la universidad. En una universidad destruida, insisto, el problema no es que no llegue internet, el problema es que no hay luz. De eso estamos hablando. O sea, los apagones en Mérida son de 6 y 8 horas. Entonces, ¿cómo hacemos para reconstruir esas cosas básicas? La educación viene arriba, pero si no hay luz, si no hay agua, ¿cómo hacemos? Y ahí otra vez juega la diáspora. Entonces, ¿cuál es el modelo que nosotros estamos apuntando? A que nosotros, desde afuera, en una doble jornada, porque tú tendrías que ver ahora a tus 3 de la tarde, exacto, a las 3 de la tarde, tenemos un seminario, pero para mí son las 9 de la noche. Claro. Entonces, es una, y ojo, ahora son las 9 de la noche para mí, pero para Reina, para José Ocariz, para todos los colegas que están apoyando la educación venezolana desde Francia, desde Europa, son las 9 de la noche. Y significa una doble jornada. Tienes que trabajar en lo que te da de comer y luego trabajar en reconstruir el país. Pero no hay otra. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que ver. Hay otro elemento, y tú lo sabes mejor que yo. El petróleo no va a ser una fuente energética estratégica en 5 años. No lo va a ser. Es decir, la reconversión energética no es retórica. Todo el mundo está pensando en qué va a pasar, qué otro tipo de energía, cómo bajo el contenido de CO2. Y eso significa el precio del petróleo para abajo. Y en un país netamente petrolero como es el nuestro, con una industria destruida que lo que necesita es una inversión brutal, pues sencillamente no vamos a tener cómo financiar la educación superior. Y la vamos a tener que financiar desde la diáspora. La vamos a tener que reconstruir desde la diáspora. Eso significa cantidad de cosas nuevas, porque vamos a tener que hacer crowdfunding desde toda la diáspora que estamos afuera. Quienes tenemos trabajo fijo, vamos a tener que tener una asignación mensual, igual que lo hacemos con la familia. O sea, la palabra remesa no estaba en el diccionario de los venezolanos, ahora lo está. La palabra... No, sigue. No. Es que la palabra remesa estuvo solo que desde el otro lado, desde la gente que enviaba
los gallegos, canarios, italianos, colombianos que enviaban recursos a su... de Venezuela para claro, afuera, claro, exacto. Por eso te digo que no estaba en el diccionario de los venezolanos, estaba en el diccionario de la migración, que gracias a ella hicimos un país muy distinto. O sea, tú tomas café, buen café expreso en Venezuela, no afuera. Tú tienes un pan francés de muy alta calidad en Venezuela, en Argentina. Se te acabó. ¿Okay? Eso es lo que ahora tienes que revertir, porque estamos afuera un montón de gente que vamos a tener que ver cómo financiamos la educación superior, cómo mantenemos los sueños, la promoción social que significa la educación superior. Y cómo, Claro, porque eso sí no es retórica, y perdóname que la sociedad del conocimiento no es retórica. Allá sí vamos. Claro, Allá sí vamos. Allá claro, pero es estamos. que lo que tú estás demostrando, Luis, es que ya se está haciendo, digamos, Claro. no hay un día de, el día de ya comenzó. Además, eso que tú acabas de señalar, la gente... No, el día de no se comenzó porque yo no estoy reconstruyendo, yo estoy manteniendo la llama, yo estoy manteniendo la ilusión, yo estoy manteniendo el gusto por la creación de conocimiento. Tú sabes lo que significa frenar la destrucción, digamos, solamente poder contribuir a colocar, cuando uno ve lo que tú estás haciendo. Frenar la destrucción hubiera sido hacer un crowdfunding para arreglar las plantas eléctricas y que no se perdiera todo el patrimonio que tenían los grupos de biología en la ULA, que habían sacado cantidad de muestras de los glaciares, que se fueron los glaciares, bacterias, los cultivos, todo eso perdió. Se perdió porque no hay luz. Está bien, Luis, pero el hecho de que tú tengas el esfuerzo tuyo, el esfuerzo que está haciendo, se lo mencionaba la semana pasada en la entrevista al vicerrector, con lo que está haciendo la gente de ingeniería forestal, lo que está haciendo en el campo de las ciencias sociales, lo que se está haciendo desde la diáspora en la Universidad Central de Venezuela desde el año 2016. Esa es resiliencia, eso es aguantar el aguacero. Claro, pero imagínate que hubiese sido al revés, que la gente se hubiese frenado, eso se habría caído, digamos, lo que ha habido. Pero además estás perfilando, Luis, estás perfilando lo que es el futuro, es decir, estás perfilando lo que la gente ya está haciendo, estás entrenando gente que sabe dónde hay que presentar los proyectos, dónde hay que buscar los recursos, dónde buscar financiamiento, dónde buscar incluso dónde está el capital humano, que eso las universidades no saben exactamente dónde están sus alumnos, sus egresados y sus docentes, qué están haciendo y cómo valerse de ellos, porque tenemos además un valor agregado enorme. Esos que se han ido hablan sueco, noruego, alemán, chino, coreano, digamos, hablan todos los idiomas y eso es un valor agregado importantísimo para poder esas nuevas redes además que se han creado con esas nuevas lenguas y las nuevas relaciones es un aporte fundamental y lo van a hacer desde donde están. Lo han hecho formando gente, asesorando en tesis, eso que tú estás diciendo, la experiencia de ustedes. Yo creo que ahí hay todo un camino que está diciendo por dónde hay que transitar, ¿no? Claro, pero necesitas una organización local, que es la que no se tiene. Necesita, por ejemplo, para darte un ejemplo clarísimo, tú mencionaste repositorios institucionales. O sea, yo participé en la creación de una cosa que se llama Saberula. Saberula es el repositorio institucional que preserva el patrimonio intelectual de la Universidad de los Andes, ¿okay? En Mérida. No ha habido forma que las autoridades entiendan que eso no puede estar en los servidores en Venezuela. ¿Okay? No ha habido forma que las autoridades de la universidad, quienes están allá, quienes tienen que, nosotros echamos todas las dos manos, nosotros ponemos recursos, buscamos recursos, pero hay un motor local que tiene que estar consciente y que tiene que armar. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de ese aguantar el aguacero? Que se hagan
núcleos en donde tengas electricidad por mayor tiempo, donde tengas conectividad y que ahí nosotros desde afuera podamos formar gente. Pero eso necesita organización local. Si no hay organización local, no hay vida, compadre, porque desde afuera podemos ayudar, pero sin un anclaje local no vamos por el baile. No, Y eso falta. De acuerdo, pero tienes en este momento, y es, digamos, hablando a favor de lo que está ocurriendo, tú tienes en este momento 1.200 organizaciones de la diáspora debidamente mapeadas en los 90 países y más de 400 ciudades donde está distribuida la diáspora en el mundo. Y una de las cosas que se está haciendo es construyendo. Por ejemplo, la Cámara de Industriales de Carabobo ha construido su diáspora. Bueno, con las dificultades que hay, porque el parque empresarial está magullado, está golpeado, o en la diáspora de Fedecámara Zulia también, con los mismos problemas. Pero digamos, y este esfuerzo que estamos haciendo con las universidades, esas conversaciones que te digo, hemos sostenido con Humberto, es cómo hacemos para que cada universidad comience a desarrollar su institucionalidad para atender a la diáspora y relacionarse y poder sacar provecho de ella, de los recursos humanos y financieros que es necesario para reconstruir Venezuela. No solamente en temas de cómo aporta desde allá, sino, por ejemplo, lo que se está haciendo con telemedicina desde la central. Allá hay una capacidad enorme para exportar, digamos, para ofrecer los cursos a toda la región, que ha sido un esfuerzo que le ha costado muchísimo a la universidad y a los profesores que lo han hecho con las uñas. Bueno, de eso se trata, de cómo impulsar redes que fortalezcan esas capacidades y de crear organizaciones, de institucionalizarlo. Yo le preguntaba, una de las cosas que a mí me llamó la atención en las últimas elecciones regionales y locales, ¿no? No hubo un candidato que hablara del tema de la diáspora. Si pareciera que la diáspora ocurre como un fenómeno que pasa cuando pasa la frontera, pero se pierde de vista eso que tú decías antes, las remesas, se pierde de vista las inversiones, se pierde de vista que la gente emigra de ciudades. La Mérida de hoy no es la Mérida de hace unos años, porque ha disminuido la cantidad de profesores, ha disminuido la cantidad de estudiantes, ha disminuido la cantidad de ciudadanos. Eso pasa en CEA, eso pasa en Tovar, eso pasa después en todos los estados del país. ¿Saben los dirigentes universitarios, los alcaldes, los gobernadores, cuánta gente se ha ido y cómo impacta eso los servicios, el presupuesto, etcétera? Pareciera que no. Entonces yo creo que ese es un esfuerzo también que tenemos que hacer y lo están haciendo la diáspora, ¿no? Y es convocar también a las empresas privadas. Yo creo que ya hay que ir rompiendo con celeridad ese divorcio existente entre la empresa privada, que además las grandes inversiones en innovación, en el sector automotriz, en el sector farmacéutico, en el sector agroalimentario, en el sector además de la transición energética y ambiental, y en el sector de la transición digital, las grandes empresas están haciendo cosas. Yo creo que ya es el momento de ir articulando investigadores y empresas, que era un poco la idea del parque tecnológico. Luis. Díganos, Luis. La imagen que tú estás poniendo es la imagen de la Venezuela del 2000, no la de ahora. Es decir, los problemas son mucho más básicos, los problemas son mucho más elementales. Yo no me voy a preocupar por la relación entre la universidad y la empresa si yo no tengo luz. Y me voy a preocupar por Internet, por esa vinculación con una empresa que es la empresa de comunicaciones con la cual me voy a tratar de poner de acuerdo para promocionar. Porque obviamente CanTV no me va a resolver nada. Entonces, el punto es mucho más básico que todo el problema que siempre ha estado y sigue presente, como te dije al principio, en todas las universidades de América, que es cómo vinculamos a la empresa con el sector productivo. Ese es el problema nuestro. Eso lo tiene resuelto los Estados Unidos, lo tiene resuelto Francia, no lo tiene tan resuelto España, ¿okay? Pero es otra liga, ellos boxean en otra división. Nosotros tenemos que boxear en una división mucho más básica, ¿ves? Y ahí es donde digo yo lo de la resiliencia, porque es aguantar aguacero. Entonces, la diáspora es clave.
porque vamos a preservar sueños. La diáspora es clave porque hacemos esas cosas que tú dices que son las redes. Nos vinculamos a proyectos internacionales que consiguen fondos y que nos permiten sacar a estudiantes buenos para preservar esos sueños. Pero olvídate de la teoría. Aquí lo que estamos hablando es que no hay bombillo. Aquí lo que estamos hablando es que no hay y que hay una destrucción por diseño. Entonces, ¿cómo resistimos esa destrucción por diseño? Es lo que tenemos que plantearnos, que es crear núcleos en donde yo pueda resistir porque tengo conectividad, porque tengo luz, porque tengo una posibilidad de que los muchachos vayan allá a cargarse. Cuando nosotros hacemos todos estos talleres, esta maestría que estamos haciendo, nos damos cuenta que los estudiantes, y no solamente los venezolanos, pero con toda seguridad los venezolanos, se conectan por teléfono. Es decir, la plataforma que están utilizando para ver las clases es teléfono. Eso nos dificulta. ¿Por qué? Porque la visión, nosotros nos criamos con una PC y somos advenedizos digitales. Pero ahora los nativos digitales utilizan el teléfono y eso dificulta terriblemente, como por ejemplo, que te mencionaba, controlar equipos remotamente. Pero volviendo al tema, la necesidad de que las instituciones universitarias entiendan que el proceso que tenemos ahorita es de resistencia, de resiliencia, cómo buscamos nichos, sitios. Nosotros le propusimos a la Universidad de los Andes, por ejemplo, que unirnos con la iglesia, ¿okay? Y que la curia nos diera algunos espacios en la ciudad donde pudiéramos llevar a los estudiantes a que se conectaran y organizar horarios de conexión. Por ahí va la cosa. Pero olvídate de la discusión de empresa, no sé qué, eso es en otro nivel. Cuando lleguemos allá yo voy a estar contento. Bueno, nos quedan ya unos pocos minutos, Luis. No nos queda realmente nada. Yo creo que es necesario trabajar como en varios frentes al mismo tiempo. Yo creo que es necesario construir, apoyar todos los esfuerzos que están haciendo las universidades por construir sus instituciones que atiendan y se vinculen a su diáspora. Al mismo tiempo, creo que hay que ir abriendo espacios con la empresa privada que se están abriendo. En el caso, por ejemplo, de Carabobo es clarísimo, que se están abriendo con posibilidades de ir instalando dentro de las universidades, incluso ya que acá son quitados, pues, ¿no? Centros que vinculen a la universidad, centros creados incluso por la empresa donde participen investigadores, que además es lo que hacen, apoyar a las empresas en distintas áreas. Y tenemos la posibilidad de hacerlo en muchísimos lados, al mismo tiempo que estás peleando por el bombillo, el cable y internet. Así que, Luis, nos queda un segundo para que te despidas. Bueno, nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Lamento que mi visión no sea tan optimista en términos de la relación universidad, empresa, sector productivo, y creo que es mucho más concreto lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo. O sea, yo no estoy hablando de teoría, de yo creo, no, estamos formando gente desde la diáspora. Bueno, yo creo que aquí está un clarísimo ejemplo de lo que está haciendo la diáspora, de lo que están haciendo las organizaciones de la diáspora, de lo que están haciendo los investigadores de la diáspora. Así que, bueno, lo que nos queda es qué podemos aprender para seguir trabajando y conectando a los venezolanos en la nueva geografía global, porque ya la noción de Estado-Nación comienza a romperse, y más en el campo de la ciencia y la tecnología. Así que están todos invitados para nuestro próximo programa, el próximo lunes, que seguimos trabajando con el tema La voz de la diáspora en Buen Provecho. Gracias a todos por su participación y gracias a Luis por su tiempo. 1.000.000. Ya veré. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.